los delitos y la desigualdad telemática y a través de las redes, porque ahora nuestro contacto humano, por culpa de la pandemia, se ha convertido en eso, en un apoyo total y absoluto a nuestra vida en las redes. Entonces, yo como Maritxe González me presento, aunque casi todos me conocéis, presidenta de Mujeres en Igualdad, ha intentado a través de este curso, de estas dos jornadas, intentar meternos un poco en la problemática y también en las soluciones. Este proyecto está patrocinado por FEMUPO, por la Asociación de Mujeres de la provincia de Pontevedra, y financiado por la Xunta de Galicia y en concreto por la Consellería de Empleo e Igualdade. Y me van a permitir un agradecimiento especial y es a su secretaria xeral, a Susana López Abella, porque siempre que recurrimos a ella, siempre que necesitamos algo, ahí está. Y es más, hoy ha querido estar de oyente en estas jornadas, por lo cual muchísimas gracias. Y antes de presentar al ponente, quería pasarle la palabra y cedérsela a la vicepresidenta de FEMUPO, que quiere dirigirse a vosotros. Cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, Maritxe. Mi nombre es Kim Llobet y soy la vicepresidenta de la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la provincia de Pontevedra, FEMUPO. Esta federación, bajo el auspicio de un convenio firmado con la Secretaría Xeral de Igualdad y con la Consellería de Empleo e Igualdad, de alguna manera, como bien ha dicho Maritxe, patrocina estas intervenciones. Nosotras desde la Federación, desde FEMUPO, queremos dar las gracias a Mujeres en Igualdad de Pollo por haber tenido esta idea tan acertadísima, tan actual y tan necesaria. Y sobre todo por contar con un ponente espectacular, que ya lo verán ustedes al terminar, me van a decir lo mismo, con experiencia, con saber hacer de forma muy didáctica y llegando a donde tenemos que llegar, que es a desarrollar la escucha activa. Así que desde FEMUPO, Maritxe, muchas gracias a Mujeres en Igualdad de Pollo por haber acertado y dado en la diana. Ahora, lo que tú quieras. Muchas gracias, Kim. Presentar a un ponente de, como ha dicho Kim, de semejante calibre, además me toca personalmente porque lo conozco, porque es compañero y quiero considerarlo amigo. Pero dentro de lo que nos importa a nosotros, su currículum, me podría estar ahora mismo todo el tiempo que tenemos para este evento hablando de él, pero voy a intentar hacer un resumen de toda su trayectoria. Es experto en investigación de ciberdelincuencia, diplomado en el Instituto Nacional de Tecnología y Comunicación, como especialista en privacidad y seguridad en las redes sociales. Responsable del equipo de investigación tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Pontevedra. Ponente del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. Profesor de la Academia de Seguridad Pública de Galicia. Tiene una dilatada carrera como ponente, como participante en un montón de simposios y de cursos. Colaborador del Departamento de Ingeniería Telemática de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo en sus diversos proyectos, entre ellos desarrollar la plataforma Vicus, desarrollar herramientas para el análisis y detención de overbullying en Twitter, presentada por el Tercer Congreso Nacional en Defensa y Seguridad, y actualmente participa como investigador en el proyecto de innovación para la inclusión educativa y social de la Universidad de Vigo, Sentidiño na Rede, que tiene como objetivo promocionar a las familias que están vinculadas al proceso educativo, información relevante y herramientas de utilidad para que los jóvenes puedan desenvolverse en Internet con toda seguridad. Por eso creo que tengo que agradecer, porque sé que está muy ocupado, sé que casi no tiene tiempo, pero ha dedicado estas dos jornadas a Mujeres en Igualdad. Y por eso, José, gracias, compañero, es tuya la palabra y por favor, ayúdanos a abrirnos un poco en este mundo tan tedioso que ahora son las redes sociales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias en primer lugar a vosotros por invitarme, ¿vale? Para participar en estas jornadas y aportar mi granito de arena, pues, pocos, muchos o suficientes conocimientos y sobre todo mi experiencia, ¿vale? Trabajando tanto en el mundo de la investigación como en las conferencias y ponencias, informando un poco a los ciudadanos de aquella problemática que hay. Y la igualdad de género
la brecha digital de género y la ciberviolencia son 3 factores fundamentales que tenemos que conocer por nosotros mismos, por proteger al resto de los colectivos y por buscar soluciones, ¿vale? De una manera cuanto menos preventiva. Voy a compartir una presentación para que se haga más dinámica, más didáctica, y cualquier persona que en cualquier momento quiera interrumpir y quiera escribirme algo o quiera comentar cualquier cosa, yo estoy abierto a responder en directo lo que vosotros, las dudas que surjan o los comentarios que se quieran ir haciendo, ¿de acuerdo? Si lo quiere hacer de viva voz, puede activar el micrófono, y si no, puede escribirlo en el chat, que yo iré mirando, y si me despisto, pues me dais un toque y lo vamos viendo, ¿vale? Vamos a compartir una presentación. No sé si la veis, ¿sí? Vale. Bueno, hay que hacer hincapié porque ya se ha avanzado mucho a lo largo de estos años, desde que comenzó todo el mundo de las nuevas tecnologías y este uso tan amplio de todo lo que son las herramientas que nos facilitan las nuevas tecnologías en lo que es el acceso a las plataformas digitales y demás. Pero yo a veces observo situaciones que cuanto menos me llaman muchísimo la atención, que hablamos de igualdad de género y hablamos de abolir un poco, ¿no? De eliminar esa brecha digital que hay entre hombres y mujeres en cuanto a las tecnologías. Pero después parece que damos pasos atrás cuando veo noticias donde una chica que se niega a participar en un minuto de silencio a una persona que yo tampoco no venero, ni muchísimo menos, aunque sea un astro del fútbol y sea lo que sea, pero tiene otras carencias como persona y las ha tenido con sus parejas y demás, y que todavía esa persona esté denunciando amenazas de muerte, porque se han negado, y está en todo su derecho, a compartir un minuto de silencio por la muerte de este señor. Bueno, tenemos que ir avanzando. Lo que no podemos quedarnos es anticuados y hacer este tipo de comentarios en la red y de despropósitos, porque aquí lo que sí nos gusta es el respeto y todos tenemos derecho a la libertad de expresión, ¿vale? Yo vengo observando desde que llevo en el mundo de la investigación, que llevo ya casi aproximadamente 20 años, he visto nacer Facebook, WhatsApp, todas las aplicaciones, plataformas digitales y demás. He destripado alguna para ver cómo funcionaba y he visto que no se ha dado paso a lo que es el acceso a la mujer en cuanto al mundo informático. Fue algo muy masculinizado, por así decirlo, ¿no? Yo hace poco tengo una hija que ha participado en la prueba esta de ABAU, y cuando finalizan y todos los chavales eligen sus carreras y haces un sondeo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y tú a ti qué te gusta? Chicas que hayan elegido ingeniería informática, no he conocido ninguna. Vale, es algo que siempre se ha empleado el mundo tecnológico de cara al hombre, ¿vale? Y es algo que tenemos que ir rompiendo esas barreras, ¿de acuerdo? No se puede entender en el siglo XXI que haya situaciones que yo meta en un motor de búsqueda, la mujer debe, y me encuentre en el autocompletado una serie de frases como, por ejemplo, debe ser sumisa, debe tener señal de autoridad, debe vestir como mujer, debe agradar a su esposo, debe ser tratada como vaso frágil, permanecer callada en la Biblia, atender a su esposo, vestirse para su marido y ser una dama en la calle y una señora en su casa. Esto es lo que se encuentra uno cuando realiza una búsqueda, un motor de búsqueda tan famoso y de tanta envergadura como puede ser Google, ¿vale? Esto se hace en base al número de búsquedas que se realizan, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que no podemos permitir, ni muchísimo menos, ¿vale? No se puede participar en la sociedad globalizada en nuestros días si se excluye a la mujer del uso de las TICs, porque os garantizo que tienen un gran potencial que ofrecer en este ámbito, ¿vale? Cuando hablamos de tecnología, a mí siempre me gusta recordar un poquito lo que es la historia,
Y me vienen a la cabeza personajes de la historia que han formado parte del mundo del desarrollo tecnológico, como puede ser Ada Lovelace, que es una matemática informática que se convirtió en la primera programadora de la historia. Ni que decir tiene Margarita Salas, que nos ha dejado no hace mucho. Tengo que volver para atrás. Margarita Salas, que todo el mundo es por todos conocida, ¿vale? Por sus logros con el tema del ADN y todas estas cuestiones. Otras personas que han dejado una huella muy importante en la historia del mundo de la tecnología, Ángela Ruiz Robles, que fue la primera diseñadora del primer ebook de la época, y estamos hablando del año 1950, ya tenía esos indicios de lo que es el mundo informático. Bueno, una serie de personas. Y yo quería hacer una mención especial a una chica que con 22 años recién cumplidos iba a finalizar la carrera de Ingeniería Informática de Teleco en Vigo. Me ayudó a diseñar una plataforma un día que se me ocurrió, estos días que tengo yo un hueco libre. Me ayudó a diseñar una plataforma que localizaba pornografía infantil a nivel mundial. Se me ocurrió un día estando en casa, debido a la problemática que tengo con esta lucha diaria que hay contra estas personas que se dedican a estas actividades ilícitas. Y lo planteé a dos doctores en telemática, muy amigos míos, en la Universidad de Vigo, y ellos dos, junto conmigo y esta chica, que simplemente aún no había finalizado la carrera y que se puso manos a la obra sin decir en ningún momento ni poner solo un pero, y nos llevó muchísimo trabajo, y el trabajo, quizá el grueso del trabajo fue de ella, en diseñar esta herramienta que incluso el FBI se interesó por ella, porque localizaba a aquellas personas que se dedicaban al mundo de la pornografía infantil a nivel mundial. ¿Vale? Entonces, mi reconocimiento a ella, para que la gente luego diga que las mujeres no tienen esa capacidad, porque yo a lo largo de mi vida en la investigación he oído absolutamente de todo. ¿Vale? Ahí tenéis una foto de las 4 primeras mujeres que ya empezaron a hacer computación, ¿vale? Y a diseñar parábolas y calcular trayectorias de las bombas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Cuando programar era algo para mujeres, esto es una clase de programación, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Esto lo enseñas hoy en una facultad y la gente se sorprende. Yo doy clase en Alcalá de Henares, en la universidad, en alguna conferencia, y a los chavales de primero y segundo le enseñas esto, chavales con chicos con 18, 19 años, y quedan alucinados. Pues esto ya existía, ¿vale? Y de ahí, cuando hablamos de la igualdad de género, se nos presenta automáticamente lo que es la brecha digital, ¿vale? Cuando hablo de brecha digital de género, no hablo solo de lo que es el uso en sí de utilizar las nuevas tecnologías. Sabemos que todo el mundo prácticamente hoy tiene un acceso a las nuevas tecnologías. Pero yo lanzaría una pregunta en estos momentos. ¿Vosotros pensáis que existe la brecha digital de género actualmente en nuestra sociedad? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues yo os diría que sí. Tengo que abrir lo que es el control de la tal, si no nos veo. Yo creo que sí también. Sí, y de hecho, prueba de ello es que nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en la Ley 3/2018 de protección de datos y de garantías digitales, habla en el artículo 81 en el acceso universal de todo el mundo, que no tiene ningún tipo de diferencia ni por razón social, ni por sexo, ni desde el punto de vista económico, ni mucho menos, y hace hincapié, y estamos hablando de 2018, y esto viene en base al Reglamento General Europeo de Protección de Datos, que nos tuvimos que adaptar a él, hace hincapié a lo que es intentar controlar lo que son los accesos de mujeres y hombres a la red y que no haya ningún tipo de brecha digital. Estamos hablando de 2018, ¿vale? Esto entró en vigor en el 2018 y ya nuestro ordenamiento jurídico hace mención en que observa que sí existe realmente unas brechas digitales en el uso de las nuevas tecnologías entre hombres y mujeres, y eso lo quiere anular por completo, ¿vale?
Cuando hablamos de brecha digital, yo señalo siempre tres brechas digitales. Una comenzó en la década de los 90, cuando empezaban los ordenadores y era muy dificultoso ver a una chica que tuviera un ordenador portátil o que utilizara algo lo que es el acceso a las TICs. Luego vino una segunda brecha, que ya parece como se deniega un poco, no es que se deniegue, pero ya se orienta a la mujer a una serie de atributos como más femeninos, como un sesgo de lo que son las actividades a las que se tiene que dedicar la mujer y el hombre. Y en el mundo de la informática esto se vio, yo eso sí lo comprobé, ¿vale? Gente que a lo mejor quería estudiar informática y siempre se le daba un poco hacia atrás, incluso por parte de la familia, ¿vale? ¿Cómo te vas a dedicar a la investigación en la informática o la computación o la programación? Bueno, tienes que coger algo más, ciencias de la salud y todas estas cuestiones, ¿vale? Y luego la tercera brecha, muy potenciada ya por los estereotipos de la sociedad patriarcal, ¿vale? Ahí vemos como solo un 13% del personal profesional de estos sectores son mujeres. Eso es un porcentaje bajísimo, es un porcentaje que tenemos que corregir, ¿vale? Y tenemos que ayudar a potenciar el uso de las mujeres en este ámbito y sobre todo en el mundo empresarial, ¿vale? La informática, hombres y frikis. Siempre se habla de tal, eres un friki, eres un informático, eres un friki. Y por lo tanto, yo recuerdo, siempre lo pongo como anécdota, un episodio de Los Simpson en el que Bart Homer quería engordar, quería hacerse gordo y por lo tanto tomó la decisión de hacerse informático, ¿vale? Porque todos los informáticos tenían aquel aspecto friki y tener como un sobrepeso y tenía esa forma de ser, ¿vale? Ya se veía en esos momentos como era algo muy masculinizado, es decir, muy dedicado al hombre, ¿vale? Modalidades de la brecha digital. Yo hablo desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo vengo observando? ¿Vale? Yo veo tres modalidades muy diferenciadas. Por una parte, la cultura del machismo. Siempre se ha considerado a las mujeres que deberían dedicarse a otros trabajos y actividades propias de su género, algo que es impensable a día de hoy. Es decir, es que esto es de un pensamiento retrógrado que, bueno, no tiene parangón. La falsa inclusión, el eterno discurso que consiste en decir, bueno, pues si son tan buenas, las puertas están abiertas para todo el mundo, que lo demuestren. Si son tan buenas, pues que lo demuestren. Pero realmente, para mí, eso es falso, porque existe un sesgo por el mero hecho de ser mujer y siempre requiere como una especie como de sobreesfuerzo intelectual para poder superar al hombre, ¿vale? Superar entre comillas, ¿vale? Representaciones mediáticas. No existe solo una brecha digital de género, existe una brecha digital de contenido y una brecha digital de uso. ¿Qué uso se le están dando a estas herramientas, a estas nuevas tecnologías? ¿Y cuál es el contenido? ¿Vemos sexismo en el contenido de muchas ocasiones? Sí, y de hecho vamos a comprobar algún caso, ¿vale? Veis cómo las plataformas digitales, en muchas ocasiones, y yo estoy harto de verlo, se expone como objeto sexual u ornamental a la mujer, y esto hay que eliminarlo. Yo tengo un recuerdo, y quien lo sabe siempre lo comento, hace unos años yo venía observando como una cadena muy importante de este país, cada vez que quería decir que, por ejemplo, en la playa de Silgar hacía muy buen tiempo y la gente estaba la playa llena de personas y tomando el sol y demás, siempre me fijaba que enfocaban a mujeres que estaban en topless. A mí me parecía algo absurdo, es decir, yo para dar una noticia de que hace un buen tiempo y que San Sencho que está a tope y que hay muchos turistas, me parece que no viene a cuento pues enfocar a una persona que está desde su propio derecho pues practicando el topless, ¿vale? Es cada libertad de cada uno y hace muy bien, por supuesto. Le escribí una carta, escribí un artículo en un par de revistas y no sé si sería por eso o a lo mejor habría multitud de quejas. A raíz de ahí no volví a ver más esa situación, ¿vale? No es que sea uno el defensor de nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Porque cada uno puede, desde su punto de vista de la libertad, puede hacer lo que quiera. Pero yo creo que es algo de mal gusto cuando una persona está allí tranquilamente tomando el sol, que tenga que ser vista por unos cuantos millones de personas, porque a lo mejor no le apetece en ese momento. ¿De acuerdo? Más cuestiones. Propuestas para erradicarla. Yo tengo mis propias
propuestas, ¿no? Y yo creo que estaréis de acuerdo. Bueno, cada uno tendrá las suyas o tendrá sus ideas, pero yo creo que hay que eliminar de raíz esos roles de género, esos atributos masculino más femenino que se le adjudica a las personas, sobre todo a los chavales, a los chicos, chicas, cuando son jóvenes, ¿vale? Y que provocan que pierdan interés en asuntos relacionados con la tecnología, sobre todo las niñas, ¿vale? Realizar acciones concretas por parte de gobiernos para que las TIC y Internet pues, lleguen a los máximos hogares del mundo posibles. Eso ya se está logrando poco a poco. Y potenciar la alfabetización digital en aquellos lugares en que las mujeres están alejadas de las TIC, que al siglo XXI todavía hay sitios así, ¿vale? Lo que sí se hay que empoderar es el papel de la mujer en cargos públicos y altos cargos, sobre todo en empresas dedicadas a este mundo de las nuevas tecnologías, ¿vale? Desde el punto de vista de la familia, ¿podemos hacer algo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tenemos un papel importante desde el punto de vista de la familia? Pues evidentemente sí. Vale. No quiero que sea un monólogo, ¿eh? Nunca me gustaron los monólogos, me gustan las charlas coloquio, ¿vale? Quiero que todo el mundo, desde su punto de vista, libremente, pues opine y si no está de acuerdo en algo, pues lo podemos hablar, ¿vale? Mis puntos de vista, o yo ya lo que he llevado a cabo desde, tengo 2 hijos desde siempre, desde que eran muy pequeños. No ofrecer jamás contenidos audiovisuales diferentes a hijos y a hijas. Eso lo he intentado desde el principio, tanto mi mujer como yo. No considerar que hay videojuegos para niños y videojuegos para niñas. Sí es cierto que los míos, por ejemplo, mi hija es la mayor, apenas juega, nunca tuvo así mucho interés por los juegos, él sí, pero no me gusta ese tipo de juegos en que hace esas que vamos a ver una serie de, por un ejemplo bastante claro, que os va a sorprender. Yo sé que os va a sorprender, porque mi papel en estas cuestiones cuando me llama King o Mariche o cuando hago estas conferencias, me queda un poco la parte como oscura, es decir, yo siempre hablo de lo oscuro. Lo bonito ya lo ve uno cuando navega por internet y demás, pero yo como estoy muy acostumbrado, desgraciadamente, a ver lo que es capaz de hacer el ser humano y todas estas cuestiones, y se las planteo a los oyentes, pues cuanto menos se sorprenden de ver esto. Y, por supuesto, no atribuir competencias para el uso de las TICs a niños y no a las niñas, ¿vale? Veis ahí una foto, un claro ejemplo, donde se ven 3 niños y la niña pues está jugando con, no sé si tiene algo en la mano, si es un muñeco, una tela o lo que sea, y los chavales están jugando en algún tipo de juego, ¿vale? O disfrutando de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es nuestro papel, como decimos, como venimos de la diapositiva anterior? Bueno, acercar las nuevas tecnologías tanto a las niñas como a los niños en igualdad, ¿vale? Y tratarlos como personas, sin condicionar de ninguna manera pues, lo que es la educación a su género. Son iguales, ¿vale? No tenemos que romper esa barrera que todavía hay gente que le regala muñecas a las niñas y coches o tal a los niños. Eso hay que sacarlo ya un poco de la cabeza, ¿vale? Advertir de los riesgos que hay en las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea. ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos? Prácticamente todos, ¿sí? Unos ya, pues a lo mejor son mayores, como los míos, tengo una niña de 18 y uno de 13. Pero, ¿cómo? Yo tengo 2 chicas, pero ya son mayores. Una ya es mamá, tengo nietos. Pero tienes nietos, ¿vale? Sí. Entonces este mensaje se lo puedes hacer llegar a tus nietos, verás, porque veis que hoy los chavales a edades muy tempranas empiezan a utilizar las nuevas tecnologías. Se le empieza a dar el móvil al niño para que coma, se le da el móvil al niño en la silla para que vaya viendo Peppa Pig en YouTube cuando vamos paseando y no nos incordia mucho. Y cuando nos damos cuenta, el chaval, el chico, la chica ya nos empieza a pedir YouTube porque resulta que hay un youtuber muy famoso y que le gustan sus vídeos y ya se quiere conectar él solo, ¿vale? Es importante, y esto es un mensaje que al hilo de lo que es la brecha digital y la igualdad de género, que sepáis, en la medida que podáis, cuáles son los contenidos a los que se están enfrentando vuestros hijos, con quién se comunica y cuáles son los contenidos que están compartiendo. Eso es básico. ¿Vale? Muchos de vosotros os sorprendería si vuestros hijos, si os dejasen, si estuvieran por la labor, de facilitaros coger el móvil y abrirlo sin ningún tipo de protección y ver alguna conversación. Os garantizo que os iba a sorprender. ¿Vale? Yo os lo digo porque estoy harto de ver chats, muy harto,
de ver situaciones muy delicadas y muchos papás que cuando yo los llamo y les digo lo que está pasando con su hijo o su hija, que en muchas ocasiones no lo saben, pues sobre todo en temas de sexting, que lo veremos, se llevan una desagradable sorpresa y el otro día me decía uno, me parece increíble que mi hija salga así con muy poca ropa o casi ninguna, cuando llevo 14 años yendo al mismo pediatra y le da vergüenza sacarse la camiseta. ¿Vale? Más cuestiones. Procurar que no den datos personales ni fotos en la red, que es algo casi una misión prácticamente imposible, controlar todo el contenido. Pero bueno, tenéis que hablarles. Yo sé que mucha gente me dice, no, yo es que eso se lo digo, yo le hablo y le cuento todo lo que está pasando y demás, pero muchas veces hasta que ven el problema muy próximo o sufren algún tipo de acoso, de ciberacoso o algún tipo de ciberviolencia, entre comillas, en general, pues es cuando se dan cuenta del peligro que corre. Y luego me afecta bastante el poder observar cómo en muchas ocasiones hay chicas que están sufriendo algún tipo de acoso por parte de sus parejas y lo ven como algo banal, lo ven como algo que, bueno, que es normal. Como me quiere, pues es normal que tome esta actitud. Eso hay que desecharlo de raíz, ¿vale? Prestar atención a sus relaciones en estos canales digitales y a posibles situaciones de control, porque pensar que hay mucha gente que los está controlando, ¿vale? Vamos a ver un vídeo, me imagino que se escuchará con audio. Si no se escucha con audio me lo decís, pero yo creo que sí, que es muy, muy explícito, ¿vale? Ya es desde 2018 y es algo que nos cuentan estas niñas, ¿vale? De esta problemática de lo que es la brecha digital. ¿Lo escucháis? Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Bueno, el mensaje está muy claro, ¿no? Vale. Más cuestiones. Bueno, a medida que voy hablando, Kim ya sabe, Mariche ya sabe cuál es mi forma de plantear las conferencias, las cosas se van complicando, ¿vale? Es algo que tengo innato en mí, llevo muchos años haciendo esto y claro, empiezo a ver que después, como os decía, después de lo que veo el día a día, que en muchas ocasiones si no se lo plantea, si la gente no ve directamente lo que está ocurriendo, pues parece que es algo banal, que no ocurre y hay muchísimos problemas, más de lo que los usuarios de la red puedan llegar a comprender. Yo he visto cosas que el ser humano ha hecho y hace todos los días. Yo siempre digo lo mismo, el ser humano es capaz de hacer lo mejor y lo peor, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué contenidos predominan en Internet? ¿Quién los crea? ¿Qué imagen de la mujer se proyecta en la red? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué imagen de la mujer se proyecta en la red? Generalmente nos utilizan como objeto de reclamo. Muchas ocasiones, como os decía anteriormente, la mujer es entre comillas, como se orienta, sobre todo en el mundo de la publicidad, como algo sexual u ornamental, ¿vale? Si lo vamos a ver un poco todas estas cuestiones. Pero ¿siguen prevaleciendo los estereotipos de género en las TICs? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que sí. Y lo más importante, ¿cómo podemos atajarlo? Vamos a ver un poco esto, a ver cómo lo podemos atajar. Nuestra sociedad construye, desde siempre, esto ha ocurrido, dos tipos de géneros, lo que es el masculino y el femenino. Y ya se van encajando a los niños, es tú para esto y tú para lo otro. Y esto, pues, como os decía al principio, tenemos que empezar a eliminarlo. ¿De acuerdo? Esa famosa frase o esas palabras de atributos masculinos y femeninos transmitidos a través de Internet, a través de los videojuegos, eso todo hay que desecharlo. Vosotros fijaros en las redes más utilizadas que las veis ahí, que son Instagram, WhatsApp, Snapchat, ahora TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, en las diferencias que existen entre chicas y chicos. Una chica pone una foto de un objeto, naturaleza, paisajes, foto de su persona o de familiares o románticas. ¿Qué pone un chico en un perfil? Un chico pone una foto de persona, de un personaje famoso, ahora muchos pusieron Maradona, no sé por qué, pero bueno, incluso de videojuegos, ¿vale? Foto objeto, baloncesto, fútbol, vehículos, ya veis ahí un poco la discrepancia que hay entre chicas y chicos, ¿vale? Luego nos encontramos esto. Y yo os digo que hay que recordar que la publicidad sexista es ilegal, ¿vale? Yo no sé si todo el mundo esto lo sabe, pero esto es ilegal, ¿de acuerdo? Aquí vemos explícitamente cómo se hace mención a estas dos chicas y verás las mejores delanteras del mundo. Esto es una firma muy conocida, ¿vale? Yo no creo que sea muy necesario para vender televisiones el mero hecho de poner este tipo de publicidad, pero bueno. Decimos que es ilegal. Es ilegal, como es ilegal ver situaciones de estas. Vale. De hecho, en muchas ocasiones se denuncian este tipo de spots publicitarios. Bueno, ahí veis esta de enséñala desde niña. Eso, imaginaros, ya empezaron en aquellos tiempos, pero lo triste es que en el siglo XXI nos pongan esta otra, no tengo aquí esta otra, un año calentando el ambiente. ¿Vale? No sé si estáis muy de acuerdo con esto, me imagino que no. Vale. Bueno, Para nada. para nada. Vale. ¿Qué dice la Ley General de Publicidad 34 del 88? Que es ilícita todo este tipo de publicidad porque atenta a la dignidad de la mujer, ¿vale? Y vulnera los derechos reconocidos que tiene, ¿vale? Y en esa forma ilícita, es que no puedo cambiar, ahora sí. Entiende que se encuentran incluidos los anuncios que presenten a las mujeres de forma discriminatoria o vejatoria. ¿Estáis de acuerdo conmigo que esto es una forma vejatoria o discriminatoria? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice el artículo 10 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004? En lo relativo al ámbito de publicidad. Que no es legal, es ilícito utilizar imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. ¿Vale? Estos son unos claros ejemplos de lo que cuando hablamos del contenido de Internet. ¿Es legal o es ilegal? Más cuestiones. Sexismo en los videojuegos. ¿Hay aquí alguna persona que se dedique a jugar a los videojuegos? No. No hay ningún usuario. Esperad que voy a ir para atrás. A ver si soy capaz. Es que al compartir la pantalla, a ver si somos capaces. Vale, esto está. Es que al compartir la pantalla veo las dos y veo. Bueno, me vuelve para atrás. Bueno, usuarios de Internet, de videojuegos. ¿Hay alguien por aquí que le guste los videojuegos? Nadie. Bueno, yo también os diré que no soy un amante de los videojuegos, ¿eh? No es una cosa que a mí me llame la atención, ¿vale? Pero sí tenemos que observar que muchas veces en los videojuegos
nos encontramos, a ver si soy capaz de pasarlo, a ver, esto lo hemos visto, disculparme. Vamos a ver. A ver si lo vemos ahora. A ver ahora. Un momento, por favor. A ver si lo vemos ahora. Vale. Sexismo en los videojuegos. Estas imágenes estamos todos acostumbrados a verlas en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Pero lo que más me alucina a mí fue cuando un día encontré que iba a presentarse este juego, el Rap Day, que tuvo un montón de críticas, porque el juego se basa básicamente, valga la redundancia, en la violación de mujeres, ¿vale? Son unos tipejos que se dedican a ir violando a las mujeres, ¿vale? Esto se quiso presentar en la plataforma Steam. Si alguien conoce las plataformas de juegos, es una de las plataformas más famosas del mundo. Recibió tantas críticas que tuvieron que quitar este juego. Lo que me parece alucinante es que haya desarrolladores de juegos con la cantidad de temáticas bonitas que existen y creativas, que se dedique a hacer un videojuego y que había mucha lista de espera, tengo que decirlo, esperando a la salida de este juego para comprarlo, ¿vale? Este juego se dedica única y exclusivamente a la violación de mujeres y os garantizo que las imágenes son tremendamente realistas, ¿vale? Tampoco hay que irse al Rap Day, ¿vale? Tenemos el GTA, que debe ir ya a la versión 5 o 6, es uno de los juegos más vendidos del mundo, que más millones ha generado de dólares, en donde, bueno, tú entras en un sitio, puedes contratar los servicios de una prostituta, tal, y hay muchísimos chavales que están jugando este juego, ¿vale? Por eso yo siempre hago mención a lo que es el sexismo y esta falta de todo cuando los desarrolladores se dedican a desarrollar este tipo de contenidos que están al alcance de todos los chavales. Probablemente alguno de vuestros hijos, o a lo mejor nietos, igual está jugando algún juego, no este en concreto que estáis viendo en pantalla, pero otros muchos como el GTA y demás, porque también juegan sus papás, ¿vale? Entonces tenéis que estar un poco vigilantes de qué contenidos están los chavales jugando. ¿Vale? Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, cómo no. ¿Y no hay ninguna institución o organismo, no sé cómo definirlo o llamarlo, que controle la creación de este tipo de juegos? O sea, yo puedo crear el juego que me dé la gana. Sí. Otra cosa es que las plataformas te lo compren y lo puedas distribuir en las grandes plataformas digitales, ¿vale? En principio puedo crear lo que quiera. Pero tú puedes desarrollar lo que quieras. ¿Qué pasa? Que claro, la plataforma Steam, que es una de las más utilizadas del mundo entero y gana miles y miles y miles de millones de dólares, evidentemente lo que no quiere es que sus clientes se echen encima. Entonces este juego no lo llegó a presentar, pero se lo querían presentar en la plataforma, ¿vale? A mí me da igual que este juego, la Fundación PEGI, que es la que se encuentra, la que controla lo que veis cuando veis en los juegos, en las carátulas esas, clasificación de edades, no sé si os fijasteis que tiene 7, 12, 16, 18, vale, pues es una fundación que se llama PEGI, que está avalada por los tres más grandes fabricantes del mundo, que son Microsoft, Nintendo y otra más, ya no me acuerdo. Esa es la que hace la clasificación. Una vez que eso se presenta a la plataforma, ellos ven el juego y dicen, bueno, pues este juego pues representa violencia, representa consumo de drogas o tiene sexo explícito, lo que sea, y es la que hace la clasificación. Pero luego solo depende de la plataforma si la quiero poner a la venta o no, ¿vale? Y os digo, había una lista de espera para conseguir este juego, ¿eh? Y esto existe, esto es real, es decir, no se paralizó porque, bueno, yo también, bueno, me quejé de esto, ¿no? Yo no soy nadie, soy un granito de arena en un desierto, pero sí que mostré mi malestar por este tipo de contenidos porque, bueno, esto no viene al caso de absolutamente de nada, ¿vale?
Y os garantizo que las imágenes, aunque veis ahí una, no se ve muy bien, pero son bastante explícitas, ¿vale? Una de las formas más perniciosas de la violencia de género, por su alcance, son las que pueden tener el discurso del odio, ¿vale? También estoy harto de ver comentarios desproporcionados total y absolutamente en el sentido de dirigidos a las mujeres, ¿vale? Y hay mensajes que hacen muchísimo daño. Y luego también hay muchísimas personas que tienen una mala praxis a la hora de manejar este tipo de mensajes que le llegan a su móvil, que es compartirlos. Y este contenido no se puede publicitar, ¿vale? No puede ser uno partícipe de todas estas cuestiones. Este tipo de adjetivos, como veis ahí, vale, te mereces que te violen en grupo, pero esto ocurre todos los días, ¿eh? Una de las plataformas digitales, como puede ser la red social Twitter, que es una de las más utilizadas del mundo, Twitter igual te ensalza y te lleva a la cumbre, como te destroza. Yo a Twitter le llamo la carnicería, porque si quiere destrozarte personalmente, emocionalmente, te destroza. Eso os lo garantizo, ¿vale? Fijaros en esta investigación de Amnistía Internacional que realizó en 8 países y las cifras son asombrosas. 23% de las mujeres encuestadas afirmó haber sufrido abusos alguna vez, ¿vale? En España este porcentaje es del 19%. Y si hacemos una comparativa con Estados Unidos, que tiene un 33% y el número de habitantes que tiene, pues imaginaros si tenemos un número muy elevado de personas que han sufrido algún tipo de abuso alguna vez, ¿vale? Principales características. Perdón. Disculpar. Bueno, veis los calificativos que son, bueno, horribles. ¿Vale? Es que al compartir la pantalla y tener querer veros en miniatura en las distintas cámaras, pues se hace bastante complicado. Bueno, rapidez con la que se distribuyen los contenidos. Vosotros pensar que antes un mero insulto a una persona, incluso cuando éramos chavales que te hacían alguna una broma de mal gusto, podría ser, pues lo veían pues 25 chavales, 30 de una clase. Pero hoy todas estas cuestiones lo ven millones de personas y esto hace un daño brutal, ¿vale? Se trata de un tipo de violencia psicológica y emocional que si no se frena a tiempo puede pasar del plano digital al plano físico, ¿vale? Por eso estos tipo de conductas hay que frenarlas de raíz, ¿de acuerdo? El discurso del odio. Vamos a ver algún ejemplo desagradable, ¿vale? Que estamos hartos de ver en los medios de comunicación muchas veces. Yo he llevado investigaciones de este tipo, que pocas mueren, están disminuyendo la cifra de muertes por maltratos. No sé, se ve bien, ¿no? La pantalla. Esto es real, ¿eh? No es ficción, ¿vale? Lo mejor en esta vida es ese hombre que cuando su mujer le dice me duele la cabeza, le contesta cinturrazos. Bueno, este tipo de cuestiones se investiga, ¿vale? A mí lo que no me gusta es que, como he visto en algún foro, a veces cuando tengo un hueco pues veo foros y tal, y veo un malestar en muchas personas que han ido a denunciar a algún sitio y dicen que bueno, que le dicen que no se puede hacer muchas cosas, que bueno, que a ver si se puede quitar el contenido, pero que es muy difícil y tal. Bueno, yo invito a todo el mundo que denuncie, ¿vale? Todos los casos que he tenido yo han tenido un porcentaje de esclarecimiento de un 96-97%. Es decir, mi prioridad 1 es retirar este contenido, ¿vale? Y hoy hay plataformas, hay protocolos de actuación comunes para poder retirar contenidos de esta índole y demás. Es decir, que nadie se quede con la idea de que se va a denunciar y que no se va a hacer nada o que es muy difícil retirar un contenido, porque tampoco es tan difícil, ¿vale? Y además a mí lo que realmente me interesa, en primer lugar, dar protección a lo que sería una víctima de estos comentarios y, en segundo lugar, pues aplicarle lo que el Código Penal pues dictamine, ¿vale? En este caso, el artículo 510, que castiga este tipo de conductas con la pena de prisión de 1 a 4 años, ¿vale? Y luego puede darse la cuestión de aplicársele pues una multa, ¿vale? Pero esto lo que no puede quedarse es impune, ¿vale? Fijaros este tipo de comentarios. Esto es
Y esto es casi lo consideraría como, dentro de la gravedad, he visto cosas mucho peores, ¿vale? Este tipo de cuestiones tenemos que erradicarlas, ¿vale? Después, navegando por la red, pues yo sé que vosotros os navegáis por sitios que no, a lo mejor no se encuentran estas cuestiones, pero yo como siempre me meto en el mundo más sórdido y demás, pues me encuentro este tipo de cosas porque me gusta investigar y me encuentro cosas como esta, ¿vale? No sé si lo veis bien. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Bueno, estos son Por movimientos... desgracia, sí, José. ¿Cómo? Te digo que por desgracia sí que lo vemos, sí. Estos son movimientos de dominación machista. Esto si uno se lo pone a leer, bueno, queda perplejo, no da crédito a la lectura de todas estas cuestiones, ¿vale? Movimientos que apoyan la supremacía masculina consensuada y respetando los límites que cada pareja imponga en su relación. Eso es lo que dicen ellos, ¿vale? La parte bonita. Los contenidos expuestos en este grupo no tienen como objetivo fomentar violencia, sino ayudar a muchas mujeres y hombres que creen en la dominación masculina. Dominación masculina. Basada en los roles tradicionales. Claro, lo que venimos hablando de los atributos masculinos y femeninos. Ser superior para el hombre y ser inferior para la mujer. Solo mayores de 18 años. Si esto lo encuentra un chaval, accede. ¿Y quién controla la edad que tiene el chaval? No lo controla absolutamente nadie. Lo mismo que un chaval tiene que hacer un perfil en una red social a partir de los 14 años y hay muchos con 8 o 9 que están haciendo ese perfiles. ¿Vale? Y luego aquí ya veis las zonas seguras, las zonas de riesgo, las zonas de más riesgo, de peligro y las zonas críticas. ¿Vale? 8 menos 10. Pocas preguntas he visto hasta ahora, ¿eh? No, ya dije que esto no era un monólogo. Me gusta la participación, me gusta mucho. ¿Vale? No quiero que la gente esté callada. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente ve este tipo de contenidos y sí que la verdad es que queda uno sin palabras, ya no sabe ni qué decir. Pero bueno, tenemos que luchar entre todos, porque esto es un campo que nos afecta a todos los sectores de la sociedad, ¿eh? A todos, desde la familia, empezamos desde niños, los centros docentes, la administración, todos tenemos que estar implicados en la lucha de estas cuestiones, ¿vale? Y llegamos a lo que es la ciberviolencia. Yo quería dejar este apartado para mañana, ¿vale? Pero voy a dar unas pinceladas para animar a la gente que mañana se me conecte, ¿vale? Voy a dar, como dicen en la televisión, voy a cebar un poco con unos títulos para que mañana la gente se me enganche, ¿vale? O que me hagáis una promoción y se me enganche más gente. Porque yo creo que es importante que estos mensajes lleguen a cuantas más personas mejor, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que es la sextorsión, el ciberacoso, el hacking, el phishing, la cibercaptación. Vamos a ver un pelín lo que es la pornografía infantil, porque hay un sector muy importante de niñas que están siendo captadas para fines pornográficos, ¿vale? Entonces, a ver si soy capaz, vamos a ver un poco lo que es la violencia digital. ¿Qué tipologías existen? ¿Vale? Esta es sería la segunda parte de lo que es estas 2 jornadas que vamos a estar juntos, ¿vale? Y esto ya tiene un bloque bastante más sórdido, si uno quiere que se lo pueda llamar así, ¿vale? Pero vamos a ver los 10 indicadores fundamentales que dan, que nos vienen alertando de que existe violencia de género digital. ¿Vosotros pensáis que acosar o controlar a tu pareja usando el móvil es violencia de género? Es violencia de género, ¿sí o no? Controlar el móvil de tu pareja. ¿Vale? Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas. Vamos a ver, cada uno tiene su libertad de expresión y su ámbito de intimidad, ¿sí o no? A ver si yo ahora como mujer no puedo relacionarme con mis amistades, mis amigos, mis amigas y con quien yo quiera, ¿vale? Espiar el móvil de tu pareja. ¿Pensáis que hay gente espiando el móvil de la pareja? ¿Sí o no? Muchos de vosotros pensaréis, bueno, si lo dice él es que seguro que sí, ¿no? Bueno, hay gente que paga incluso para esto, ¿vale? Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales. Es decir, yo no puedo publicar una foto, no puedo dar un like, no puedo decir un me gusta.
¿vale? Estoy sometida y no puedo hacer uso de mi libertad de expresión porque soy víctima de los celos de mi pareja, ¿vale? Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización. Y esto ocurre. Hay personas que sus parejas le dicen, mándame la ubicación, a ver dónde estás, en tiempo real. ¿Vale? Obligar a tu pareja que te envíe imágenes íntimas. ¿Vale? Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales. Muchos chicos, muchas chicas, adolescentes, jóvenes que comienzan una relación, no iba a decir se intercambia las contraseñas, más bien él tiene las contraseñas de ella. Y dice que es normal, le quiere mucho, porque yo después tomo manifestaciones a mucha gente y me encuentro cosas de estas. No, es que me quiere mucho y es normal. Lo que pasa es que me quiere y ya dice, es que si no haces eso es que no me quieres y tal. Entonces, pues bueno, las ponen a prueba y las chicas pues acceden a estas cuestiones, ¿vale? Comprometer a tu pareja para que te facilite las claves personales, de las redes sociales, de todo, ¿vale? Obligar a tu pareja que te muestre un chat con otra persona, ¿vale? Y mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online. Yo te mando un WhatsApp, tú no me contestas, ya hay un problema. Con quién estabas, qué estabas haciendo, con quién hablabas, toda esa problemática, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Me gustaría que hubiese preguntas, inquietudes. Y mañana continuamos con todo esto. Todas estas cuestiones que veis, estos 10 indicadores, los vamos a ver mañana. Y los vamos a ver en profundidad, ¿vale? Sé que mucha gente se va a sorprender. Yo soy así, soy bastante franco hablando porque me gusta que la gente vea la realidad, ¿vale? Estamos viviendo una realidad bastante crítica en este aspecto, en lo que es la violencia digital. Y estamos viendo cómo hay personas que trasladan lo que es la violencia digital a la física, ¿vale? Vamos a... Yo tengo una pregunta, José. Sí. Mira, en esta época de pandemia se ha notado que las denuncias en temas de violencia machista han bajado, pero más que nada por las circunstancias en las que vivimos, no porque no exista. Pero me gustaría saber si delitos telemáticos o delitos contra las personas, contra las mujeres, contra los menores, ya que ahora vivimos por y para las telecomunicaciones y por y para las redes sociales, si han aumentado o han disminuido en estos meses de pandemia, es decir, en lo que va del curso del 2020. Bueno, yo os voy a dar un dato que iba a hablar mañana, que el consumo de la pornografía infantil, para que lo veáis, ha ascendido a un 500%. Madre mía. Claro. 500%. Con eso Yo no hago preguntas porque quedo boquiabierta. Ya no se me ocurre ni preguntar porque estoy asustadísima con estos datos y con esta información. Por eso ya ni pregunto. María José, mañana cuento contigo. No te me asustes que mañana seguimos, ¿eh? Sí, por supuesto, sí. Vale. A ver, es la cruda realidad. Es decir, hay muchísimas personas que están pasando mucho tiempo en casa. Ha aumentado mucho los delitos económicos en cuanto al plano de las estafas y todas estas cuestiones, pero hoy, como estamos más concretamente hablando de los delitos contra las personas, de todo lo que es el ciberacoso y todas estas cuestiones, sí es cierto que ha aumentado. También hay una falsa creencia que, por ejemplo, cuando fue el que estuvimos confinados, que el ciberacoso, el ciberbullying, en el caso de los chavales, había bajado y no es así. Es decir, el que está sufriendo un ciberacoso lo sufre tanto estando en época escolar, cuando había los colegios, las clases, o si está en su casa, ¿vale? Y hay muchos papás y mamás que no tienen conocimiento de esto, ¿de acuerdo? Pero sí que ha subido, y sobre todo el consumo de pornografía infantil y el delito contra los menores, muchísimo. Vale. José, yo quería hacer un apunte, ¿no? Tú y yo llevamos muchos años, la friolera de 10, pues trabajando con alumnos, con docentes, con familias. Y cada vez que te veo me tiemblan más las piernas, porque a veces me da la sensación de que supuestamente avanzamos, porque tenemos más medios, más posibilidades, y lo hemos hablado muchas veces, parece que esto va hacia atrás como los cangrejos. A ver, dos puntualizaciones. Una, si ya van 10 años, tú me conocías con esta barba blanca,
Dos, lo que es el avance tecnológico es brutal, es decir, cada día salen cosas nuevas, aplicaciones nuevas. A mí me gusta estar muy al día de todo esto, pero sí es cierto que es un mundo virtual de acceso público. Hay mucha gente que se escuda en la práctica de lo que es el ciberacoso porque busca el anonimato a través de lo que son las nuevas tecnologías, porque hay herramientas hoy para anonimizar las comunicaciones y evitar que te rastreen. Nosotros hacemos todo lo posible desde el punto de vista de la investigación en llegar a todo el mundo. Todo queda rastro, incluso en la red Deep Web, no sé si la conocéis, lo que es la red Tor, todo que deja un rastro, pero sí es cierto que se hace muy complicado la investigación y cada vez más. Es que Por yo otro aparte, lado, sí. no digo que aparte es la rapidez con la que se difunde cualquier cosa. Yo soy madre y soy docente, ¿no? Y por eso digo, estoy asustadísima, pero aparte, en el momento que le das, a los 2 minutos ya está en todos sitios. A mí eso me asusta Claro. muchísimo. La divulgación hoy en día es de vértigo, es decir, Sí, tú sí. lanzas automáticamente una publicación y eso se hace, si ya gusta, se hace viral, es decir, se empieza a trasladar en todos los tipos de plataformas. Si lo lanzas a través de WhatsApp, ya pasa directamente a Telegram, de Telegram a TikTok o al otro, el otro, y al final esos vídeos y todo eso se da una divulgación tan rápida, es tan Sí, veloz, sí. que es lo que hablaba antes, se hace muchísimo daño, pensar que en los artículos del Código Penal, que castigan lo que son las injurias, las calumnias y todas estas cuestiones, el hecho de la publicidad la agrava. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo está viendo millones de personas. Claro. ¿Vale? Antes lo veían 20, 30 personas, era una broma entre el grupo de amigos y demás, pero es que hoy en día lo está viendo millones de personas, le está dando una rapidez a esto brutal y eso hace muchísimo daño. Y ya no quiero decir que la víctima pues, sea un adolescente, que la coge en un momento, bueno, la adolescencia todos la conocemos, que tienes la cabeza con muchas cosas al mismo tiempo y todo, cualquier problema pues es una bola de nieve gigante y si no pides ayuda a tiempo y hay alguien que te ayude y te apoye, pues es un problema muy grande. Grande, sí. Es terrorífico. Yo creo que también el problema es que nuestros hijos se han acostumbrado a relacionarse únicamente a través de las redes. O sea, de estar sentados 4 compañeros o 4 amigos, o estar uno en la casa y otro en otro cerca, y se siguen localizando y mandándose cosas a través del móvil. O sea, el contacto humano ya era poco antes de la pandemia, ahora es nulo. Entonces, creo que tienen tal saturación o se creen tan acostumbrados a ellas que terminan ellos mismos metiéndose en un calidoscopio del cual no son capaces de salir. Y además se lían la manta a la cabeza y no se dan cuenta de que han pasado ciertos límites. Ya están tan metidos o forman tal parte de su vida que ya para ellos no es un problema, sino sencillamente es algo habitual. Pero es que yo creo, Mariche, que bueno, yo a Mariche también la conozco y hemos hablado de esto varias veces. Esta generación a lo mejor de 18, 17, 20 años, creo que desde pequeños se le está repitiendo lo mismo, ¿no? El peligro de las redes sociales, de dónde entran, de que no se puede dar. Bueno, esta serie de cuestiones. Que una vez que tú tienes, bueno, yo es que solo uso WhatsApp, yo estoy muy anticuada, ¿no? Pero que una vez que tú le das al enviar en WhatsApp o lo que sea, que ya no está de tu mano, pues yo creo que no han llegado a entenderlo. Yo creo que no han llegado a entenderlo, es lo que tú dices, no saben dónde está el límite. Y yo tuve una experiencia personal el año pasado, Marichi lo sabe, y en cuestión de media hora en esta casa no paró de sonar el teléfono por un bulo que se difundió sobre mi persona. Entonces, yo no sé por qué, si desde pequeños les estamos enseñando lo mismo como padres y como docentes, porque yo repito, soy madre y soy docente. Y desde pequeños estamos repitiéndoles lo mismo. No sirve para nada, es lo que yo me planteo algunas veces. Porque estamos viendo las mismas cosas una y otra vez. Pues, y eso que se han hecho pues de nuestra mano, quién lo sabe, muchísimas conferencias, muchísimas
charlas, coloquio con los chavales, y me habla de que hace 10 años que nos conocemos, pues imagínate, yo siempre empecé a dar conferencias a chicos, chicas a partir de los 12 años, ¿no, Kim? Más o menos, pues hoy tendrán la friolera de 20, 22 años. Sí. Y son los mismos que hacen las tonterías. Y son los mismos que hoy, pues le sacan una foto desnuda y la envían a su pareja y piensan que ese contenido, como tú bien has dicho, María José, que en el momento que sale de su móvil, que no pasa nada. Y en el momento que sale el contenido del móvil se pierde el control. Y en el momento que se pierde el control se empieza a difundir y mañana se verán con 40 años y dirán, mira, esta es tu foto cuando estabas desnuda y tal, la tendrán pues 4, 5, 6 millones de personas. ¿Vale? Sí. Yo creo que ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque, como bien has dicho, empezamos siempre en secundaria, en primero de la ESO. Y es triste cuando vamos a los centros escolares, que nosotros trabajamos mucho sexualidad, trabajamos violencia, trabajamos gestión emocional, todo este tipo de cosas. Nos encontramos siempre que cuando hablamos de la palabra respeto, hay gente que ni la ha conocido, ni la ha escuchado en su vida, ni la sabe, ni se la espera. Y es realmente frustrante, ¿no? Porque se han acostumbrado a ya, me da igual, no piensan que el daño que le están haciendo al otro, para ellos la forma de entenderlo es te hago una broma y no valoro, no calibro el daño que estoy haciendo. No siempre cuando vuelve para atrás, porque a veces el karma existe, entienden que la frustración existe, que tienen que convivir con ella, que el no también existe y parece que se ha abierto la veda a todos sí, pero tú sabes que cuando vamos a los centros y les damos las charlas, están todos mudos. Primero porque impones como persona y tu forma como docente y didáctica de acercarte a ellos. Siempre colaboran contigo y te hacen preguntas, pero es el momento de entender, ostras, lo que dice este hombre es verdad, porque además cuando lo hablan contigo y lo reflexionan y les das explicaciones y tal, lo entienden, pero se les olvida. Ahí. A los 2 minutos resetearon. Claro, Sí, hasta que no le pasa a uno personalmente, porque esas cosas solamente le pasan a los otros. Yo recuerdo la primera que hicimos, ¿te acuerdas que vine a San Xenxo, que fue donde te conocí? Nos mostraste allí una pared llena de ropa interior femenina y nos dijiste, esto yo lo he encontrado en casa de una persona que recargaba móviles a niñas a cambio de que le hicieran llegar su ropa interior y si estaba sucia, mejor. Bueno, a mí se me cayó todo encima. Y dije yo, este es un fichaje que tengo que llevarme yo para la estrada. Y ahí llevamos 10 años y hablamos de tropecientas mil cosas. Sí, y eso ocurrió en esta provincia, ¿eh? Claro. La última, en febrero de este año, has estado dando precisamente lo que nos estás hablando hoy. ¿Y cómo estaban todos? Perdóname la expresión, acojonados. Este tío sabe lo que no sabe. Y sí, se quedan ahí, te preguntan y tal, pero luego... Pero luego da igual. Bueno, porque no les pasa a ellos en primera persona. Es triste también, y tú lo sabes, Kim, bueno, y tú también como docente y las personas que nos acompañan, que hay una charla para padres, ¿no? Para informarlos, para darle herramientas, para hablarle de prevención y de cómo se puede frenar un poco todo esto, el uso abusivo de lo que son las herramientas que nos facilitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y cuántos padres vienen, Kim? Pocos, no me digas más, pocos. Sí, muy poquitos. Sí. Yo creo que esa es una de los baremos que marca lo que estamos teniendo ahora. Porque me parece injusto que carguemos siempre encima de los adolescentes. Ellos, los adolescentes y los jóvenes, tienen su porcentaje importante de solución en este tema. Pero las familias, los padres, tenemos un alto porcentaje. Y es raro que podamos llegar a ser 30 o 40, que hemos tenido alguna en esas líneas, pero es triste darse cuenta que a veces dices, pero bueno, estos... ¿Qué? ¿Verdad?
Sí. Sí. Yo recuerdo una vez que me llevé una grata sorpresa, que además a mí cuanta más gente hay, más me motivo, más me gusta, ¿no? Porque me gusta que la gente participe y lanzar estos mensajes, esta información a cuantas más personas llegue mucho mejor. En Sanxenxo, que éramos, yo no sé si serían alrededor de unas 200 y pico personas, y a mí me encantó. Fue una vez que dije, bueno, pues mira, uno está satisfecho incluso de su propia labor como profesional. Veo a Susana callada. Susana, ¿qué nos cuentas? Micro. Ahora. Cuéntanos, Nada, Susana. estoy alucinada de todo. Claro, es lo que decía María José, que no tienes preguntas porque es que es increíble. Pero mira, es increíble. Susana, esto no es nada. Mañana más y mejor. Mañana más y mejor, madre mía. Mañana Sí. nos entrenamos un poquito antes, ¿no? Sí, Sí, mañana para- más y mejor. Qué Rocío, horror. cuéntanos algo. Tu parecer. Estaba pensando en que comentaba María José, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que los chavales que estás todo el día diciendo esto no? Pues es como con la droga, ¿no? No te drogues, las sustancias psicotrópicas, los porros y demás. ¿Qué hacemos los padres? Decir, esto es malo, esto no, por favor, aléjate de ahí. Pero es una labor didáctica continua, hasta que se le quede completamente instaurado en su cerebro, porque son tantas las atracciones, las motivaciones que tienen para entrar ahí, que nuestra labor se minimiza, queda muy reducida en contraposición a todos las Los frentes que motivaciones que tenemos tienen abiertos. para engancharse en eso, ¿no? Realmente Claro. para nosotros es muy interesante la casuística a nivel laboral que nos puedes transmitir, pues para un poco poder tomar nota de dónde podemos ayudar a los niños, en este caso pensando en el terreno como madre, ¿no? Y bueno, a nivel laboral, pues también me gusta conocer casos para, bueno, siempre estar más formada y poder Claro que ayudar. sí. De todas maneras, no nos vamos a rendir. Los profesionales nunca nos rendimos, ¿verdad, Rocío? Claro. Los mensajes los intentamos lanzar lo más lejos posible para que llegue al mayor número de personas posible. Sí. Luego, yo me acuerdo que al día siguiente hago alguna conferencia y me dicen, oye, tal, mucha gente se quejó, qué lástima no haber ido, porque claro, la gente va transmitiendo, bueno, es que estuve en una conferencia con una persona, me dejó impactada por esto. Ostras, pues qué rabia y tal. Y yo creo que todos tenemos que poner un poco de nuestra parte y hacer un esfuerzo y acudir a cuando va un profesional, como puede ser un docente, un psicólogo, un orientador, Sí. a exponer su experiencia, que es vital para formar a los padres en la educación de todas estas cuestiones. Sí es cierto, y yo también me gusta ponerme la piel de los chavales, que si tuviéramos hoy 15, 16 años, seguramente estaríamos bailando en TikTok. Sí. Yo no. Sí. Silvia. Bueno, Silvia, ¿qué nos dices? ¿Sí o no? espero que no. Oye, ¿me veis y me oís? Porque yo de repente esto se me... Sí, perfectamente. Bueno, nada, no sé, yo quería, bueno, lo que ya sabemos todos, me imagino, como padres tienes que estar ahí continuamente, cuando son pequeños, cuando son adolescentes, cuando son mayores. Yo tengo 2 hijas, 25 y 21 años, y hay cierto momento de relajación que dices tú, bueno, hasta este momento todo ha ido bien, no me han dado mayores problemas y tal, pero nunca estás tranquila. No puedes decir, bueno, como ya son mayores, aquí no pasa nada. Y yo creo que la labor de padre es tenemos que estar siempre ahí. Hombre, ya 25 años dices tú, bueno, pero, bueno, con interrogación. Son 25, Hay una persona, 25. perdón, dime, King. Te digo que hay 25 y 25. Claro. Sí es cierto que, bueno, vosotros los que os dedicáis a la docencia, psicólogos y trabajadores sociales, todas estas personas que luchan por proteger a este sector tan vulnerable como pueden ser los menores,
tiene una labor ardua y compleja al mismo tiempo. Pero sí es cierto que hoy ser adolescente también es complicado, ¿eh? Vosotros lo que decía Rocío, hay tantos frentes abiertos, hay tantas cosas y las nuevas tecnologías que nosotros no tuvimos están muy integradas dentro de lo que es la adolescencia y los jóvenes. Y eso es lo mismo que hoy ser padre es mucho más complicado que hace unos años, ¿vale? Porque ahora tenemos algo más añadido, hay unos anexos, que es el uso de la telefonía móvil, los videojuegos, cosa que antes no había y nuestros padres no se preocupaban, ¿vale? O no tenían ese motivo para preocuparse. Quizá tenían el otro, que era la droga, que era cuando la droga tuvo tanto tal y que se llevó a generaciones a tanta gente. ¿Vale? Una persona, es que estaba leyendo ahora sí, porque durante la presentación no puedo leer el chat, que me hablaba de una aplicación que se llama Custodio. Mabel, ¿puede ser? Anabel. Bueno, o Anabel, bueno, lo vi y lo leí ahí. Está muy bien, es una aplicación para controlar lo que es el uso de los terminales, pueden ser tablets, pueden ser ordenadores y demás. Lo que pasa es que yo, mañana lo hablaré con haré más hincapié, yo soy más partidario, antes de colocar una herramienta de control, una aplicación de control del uso del terminal móvil y de los contenidos, soy más partidario, fijaros lo que os digo y quién os lo dice, de utilizar la vía del diálogo y establecer lazos de confianza para no tener que llegar a ese extremo. Es decir, de violentar, entre comillas, lo que es la intimidad del menor. ¿Vale? Si uno estrecha esos lazos de confianza y consigue esa confianza de tal forma que si tiene algún problema me lo cuente o tal, yo casi soy más partidario de eso. ¿Vale? Que no me queda otro remedio porque, bueno, o detecto que hay algún tipo de peligro que esté corriendo mi hijo, mi hija, pues sí, le establezco un control parental y puedo verlo. Sí es cierto que los controles parentales tienen dos facetas. Por una parte, puedes controlar tiempo de uso, días de uso y el uso que se le dé a las aplicaciones, y luego los hay más agresivos, que son los que yo creo que violentan lo que es la intimidad de la persona, que aunque tenga 12 o 14 años, tengo mi intimidad, que son los que pueden ver en tiempo real, por ejemplo, pues lo que tú escribes y lo que tú haces, ¿vale? Que es lo que emplean muchas personas para controlar a sus parejas, ¿vale? Y no son conscientes de que tienen una herramienta instalada en su terminal móvil que le hace un seguimiento de una especie, como entre comillas, de espionaje de todas las actividades que realiza con el terminal. Y eso es lo que hay que erradicar de raíz, ¿vale? Silvia, te veo pensativa. ¿Qué nos cuentas? Una cosa, soy la de la pregunta. Sí, yo la charla de ciberseguridad y de peligros y no chatees en los juegos y todo más, sí que se la di. Lo que pasa es que sí que detecto que muchas veces en vídeos mismo en YouTube, a veces salen cosas que no son para su edad. Entonces, yo lo que necesito es algo que me quite los sustos. Porque a veces buscando cosas que no tienen maldad aparece de todo. Entonces sí que le tengo un control parental en lo que es Google y todo eso. Y a mayores el custodio también para controlar los horarios y todo eso. Perfecto. Bueno, eso. Perfecto. ¿Sabes qué ocurre? Que desgraciadamente, y por eso mucha gente, esta es otra parte que también es un mundo muy complejo, el mundo de la pornografía. Muchos chavales llegan a la pornografía con una facilidad asombrosa. Si yo no tengo establecido una serie de control de lo que son contenidos, yo puedo establecer, por ejemplo, 12 años y que todos aquellos contenidos no se visualicen, pues voy a retardar a mi hijo, a mi hija, el hecho de ver unos contenidos que se va a hacer la idea de lo que es la sexualidad de una manera totalmente distorsionada y errónea. ¿Vale? Pues después la sexualidad no es lo que uno ve cuando ve una película de pornografía. ¿Vale? Es que se está hablando de que el acceso de los menores al porno se hace a los 10 años y es una barbaridad. Claro. Yo muchas veces, como hago análisis forense del equipo, si me encuentro muchas cosas y muchos chats y muchas cosas que veo, y se me hace duro, y llevo casi 20 años trabajando en esto, se me hace duro mostrarle a papá y a mamá lo que está escribiendo su hijo, lo que está enviando su hijo, qué fotos comparte su hijo y todo esto. Se me hace duro porque veo a la gente derrumbarse y veo gente que se lleva una sorpresa extremadamente desagradable. No se lo espera, es que no se lo espera. ¿Vale? Yo tengo recuerdos y anécdotas que, bueno, ya se me han planteado varias veces escribir un libro. Siempre lo retraso porque no tengo tiempo para escribir nada ni nada, solo tengo un tiempo para trabajar prácticamente a día de hoy.
Pero sí, cuanto mayor podamos exponer lo que es esta problemática este mensaje, lanzarlo al mayor número de personas, como os decía antes, muchísimo mejor, ¿vale? Y como decía una profesora de mi hija, cuando mi hija era pequeñita, que iba a una guardería, y yo le repetía mucho las cosas y tal cual, y yo le decía, Marina, es que se lo dije 2 veces, pero es tan pequeñita que, claro, no hace caso. Y ella me decía, mira, José, tú sigue repitiéndolo, porque el mensaje siempre queda, algo va a quedar. Y es verdad. Dijo, Mira, algo de, aunque lo repitas 20 veces, pero algo siempre queda. Y vosotros que sois docentes sabéis más que yo de esto, algo siempre queda. Porque mira, después la gente te comenta, es que a mí una profesora me decía esto tal, pues me acuerdo de aquella profesora o aquel profesor porque me repetía esto. Pues tiene razón y tal, algo siempre queda del mensaje. yo creo que sí, yo me recuerdo una amiga mía que me puso un símil, me llamó mucho la atención, a mí me pareció muy, muy oportuno. Esto es como el colacao, tú echas colacao en la leche y el colacao está abajo, tú sabes que está ahí. Dice, y a lo mejor la leche sigue blanquita, pero cuando empiezas a Cuando moverlo, remueves, ya coge el color. colacao dice, entonces es la enseñanza, lo que tú repites, todas estas cosas que le estás diciendo a los hijos continuamente, que parece que en mi caso, bueno, los hijos, los profesores, lo que sea, eso queda Sí. ahí. Ahí hay un fondo, ahí hay un pozo que hay que hacer, moverlo un poquito para que suba a la superficie, sí. Yo creo que sí. Está bien, está bien. Bueno, Pero, sí, Silvia, no nos dices nada. Hola, boas tardes a todos. Escoitades, ¿Qué non é tal? verdade? Sí. Sí, no, son Silvia Díaz, son a concelleira de Igualdade. Me decías que me mirabas antes un pouco pensativa porque estaba aquí resolvendo unha cuestión, non sei se No, sabedes que xa fai mirei que estabas un traballando. momentiño, sí, porque se acaba de publicar a noticia de que foi asesinada unha muller no Concello de Gondomar. Bueno, Esta tarde, entonces, bueno, como dende o Consello Municipal da Muller temos ese protocolo de concentrarnos sí. para chamar a atención sobre os asesinatos machistas, pois estaba un pouco falando co Cimo ao respecto. En fin, unha Bueno, nova terrible e cada vez que sucede non podemos acostumarnos, pero bueno, No. terrible. A Acabar verdad de que no. celebrar o 25 de novembro precisamente para loitar contra isto e ter un caso e ademais, bueno, todos os asesinatos son iguais, pero canto máis cerca da casa parece que máis o sentimos e máis empatizamos, non? Neste caso, outra víctima galega. Yo os voy a contar una cosa que lo venía pensando, decía, bueno, el martes tengo bueno, muchos eventos, muchas cosas y tal. Y el otro día, así, estando en casa el domingo y tenía así un rato, me paré a pensar un rato pensando en lo que fue el confinamiento, que ya parece que hace mucho tiempo que fue lo del confinamiento. Miramos hacia atrás y parece que hace 2 años que estuvimos confinados y hace unos meses. Yo sufrí mucho en el confinamiento, pero no sufrí por estar metido en casa. Yo sufría porque, como veo lo que veo en el mundo de Internet y demás, y me imagino lo que es en el mundo físico, la gente que lucha contra la violencia de género, aquellas mujeres que tienen que estar en su casa soportando a un individuo que no puede salir ni para liberarse, ni para tomarse un café, ni puede liberarse de esa cárcel, de esa prisión que está sufriendo. Y yo eso lo pensaba muchas veces, decía yo, ¿cuánta gente está sufriendo en este momento? Y llevo muchas broncas de mi mujer porque me dice, bueno, tú, claro, tal, tú, aún sigues pensando en eso y tal, igual, claro, es que es inevitable pensar, yo no soy capaz de superarlo, Y yo pensaba, ¿cuántos niños pueden estar siendo abusados en este momento? Sí, é que eso Y es algo que a mí... 24 horas ao día nunha situación, nunha cárcere, exacto. Entendes? Pero bueno, e logo moitos problemas tamén de adiccións de todo tipo, de problemas mentais tamén. Bueno, son situacións moi complexas, a maioría das veces. Sí, a verdade é que é moi complexo todo, sí. Doado non é, se fora moi doado non pasaba o que pasaba. Non era un problema, exacto, non era un problema. Pero bueno. Pois nada, me está gustando moitísimo e me parece moi interesante a charla porque moitas veces cuestións deste tipo sabemos que están aí, pero non lle dedicamos, pois eso, unha hora e media a miralas un pouco con profundidade e ademais, bueno, que se explica moi ben e moi gráfico para coñecer así a situación e poder, pois, eu, por exemplo, non teño fillos, pero sí que teño sobriños, primos menores, e o primeiro de todo é ser conscientes de todo o que existe, que moitas veces perdemos de vista que todo eso está aí, como non nos afecta, como non é o noso mundo, pois é necesario coñecer, sobre todo, os perigos que hai para saber un pouco como
enfrontalos, eso é moi necesario. E por eso xa lle dixen en persona, pero bueno, agradecerlle a Mulleres en Igualdade que fixeran ese esforzo de pensar que tipos de actividades podían realizar que non exixiran facer algo presencial e que esta iniciativa me parece fantástica. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, mañana más. Mañana es un poquito más crudo todo, ¿vale? Porque bueno, vamos a ver ya lo que es la ciberviolencia de género en todos sus aspectos. Es un poquito más complicado, vamos a ver un poquito de legislación, pero muy asequible. Tampoco no quiero agobiar a nadie, pues, nada, código penal ni muchísimo menos, porque eso no es en realidad lo que es la función, ni mi papel. Mi papel es otro, ¿vale? Pero sí vamos a ver eso, vamos a ver alguna herramienta, alguna aplicación que están utilizando para controlar, vamos a ver por dónde nos pueden controlar, si alguien quiere controlarnos. Es decir, vamos a ver una serie de herramientas y unos protocolos, vamos a ver si yo tengo un contenido en un sitio concreto, lo puedo retirar o no lo puedo retirar, ¿vale? Unos enlaces que yo os voy a facilitar para, sobre todo, la asociación. Y bueno, sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Cualquier contenido que haya que intentéis retirar, que cualquier cosa que necesitéis, lo que esté en mi mano, ya no lo hablo como desde mi punto de vista de investigación, sino para colaborar en lo que necesitéis. Mis conocimientos son vuestros, King. Vamos a ver si aguantamos 10 años más. Pues sí, y además yo encantada. Ya encantada sí, por la parte personal contigo. Me encantaría que solamente pudiéramos quedar para tomarnos una cervecita y no vernos en estas lides, pero lamentablemente, y eso que soy una persona bastante positiva, he de decir que todavía tenemos mucho recorrido. Sí. Lamentablemente. Sí. Yo quería dar las gracias. Estamos ahí en la brecha, luchando. Tú siempre, José. Yo soy testigo desde hace muchos años que lo sé. Además, sé dónde. Yo quería agradecer a todas y disculparme porque varias personas me han llamado diciendo que han tenido problemas con la conexión y otros que no han llegado a tiempo, que mañana están deseando conectarse. Entonces, te pido disculpas en nombre de ellos que me han mandado un mensaje y creo que lo único que tengo que darte es las gracias a ti y a todos y que mañana más y por desgracia mejor. ¿Vale? Sí. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y gracias por participar y estar ahí, que dedicarme 1 hora y media de vuestro tiempo para mí es un tesoro ya. Para mí es el mejor pago que puedo recibir. Muchísimas gracias.